¿De qué es, chicos? A ver, la práctica del día de hoy va a ser sobre... ¿Quién me responde? A Tema ver, de vacío. Presiones de Presión de vacío. vacío, profe. exacto. Vamos a hablar sobre la presión de vacío y cómo cambian las propiedades de la sustancia en función de cambiar las presiones. A ver, entonces, comencemos. Voy a compartir mi pantalla. Listo, a ver. Listo. Exactamente. Como dijeron sus compañeros, vamos a ver cámara de vacío y sobre todo vamos a ver las propiedades de la sustancia. Listo. ¿Qué es la presión de vacío? Entonces, eso ya deben saberlo porque la práctica anterior fue de presiones, ¿no es cierto? A ver, Cristian. Cristian, ayúdanos con qué es presión de vacío, por favor. No, parece que hay una falla. Una falla de tu micrófono. Cristian, listo. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? A ver, Brandon. Me parece sin que así se me puede escuchar. A mí no, no me escuchan a mí. ¿O no me escuchaste la pregunta? Ahí creo. Ahí se me escucha mejor. Sí. Ya. A ver, la pregunta era ¿qué es presión de vacío? Brandon. Ya, la presión de vacío yo la entiendo como la diferencia de la atmosférica y la absoluta. Eh, ya, sí es la fórmula. Pero la presión de vacío es toda presión que sea negativa con respecto a la presión atmosférica de referencia. ¿Sí? Ahí es cuando tenemos vacío, porque tenemos una presión que es menor a la atmosférica. Listo, a ver, dentro de la práctica se mencionaban distintos instrumentos de medida dentro de la guía. ¿No es cierto? Ya vimos, o ya vieron con el ingeniero Marco, que es un manómetro, ¿no es cierto? A ver, Alan, ¿qué me permite el manómetro? Nos permite medir la presión de fluidos. Ya sí, la presión de un fluido, la presión relativa o la presión manométrica de un fluido. Listo. Aquí podemos ver, ¿no es cierto? Tenemos un ratito. Tenemos un manómetro. Y hay otro instrumento que nos permite medir la presión de vacío. Este instrumento se llama vacuómetro y es el que tenemos aquí. Entonces, ustedes van a poder ver ciertas diferencias, ¿no es cierto? La primera, el manómetro, la aguja se mueve en este sentido. Y el vacuómetro, en cambio, la aguja se mueve en el sentido contrario. ¿Sí? Porque obviamente me está midiendo una presión de vacío. Ahora, ¿qué es una sustancia pura? No sé, chicos, cómo van en la materia. El único profesor de termodinámica que me ha respondido fue Jesús Portilla. Entonces, sé que hay cosas en el laboratorio que vamos a ver un poco antes que la materia. Otros profesores, tal vez con Miguel Ortega, ya habrán discutido lo que es una sustancia pura. Entonces, una sustancia pura es toda aquella sustancia que tiene una composición definida. ¿No es cierto? Puede ser el CO2, el helio, el agua. Ahora, ¿puede una mezcla ser una sustancia pura? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinan? Nicolai, ¿qué opinas? Bueno, en este caso, hacer una mezcla, yo diría que no, porque ya no sería definida solo por o sea, por un elemento. Exacto. Bueno, a ver, primero, depende de qué tipo de mezcla. Si la mezcla es homogénea, yo tendría una sustancia pura, pero si no es homogénea, no tendría, porque por ejemplo aquí el aceite y el agua no se mezclan, ¿sí? Entonces yo no tendría una composición química definida, pero si las sustancias se mezclan y crean una composición química definida,
pues yo podría tener una sustancia pura. Ahora, la materia tiene distintos estados. Y entre estos, los que siempre conocemos y hablamos son, Tomás, ¿cuáles son los estados de la materia? Eso lo sabemos desde el colegio. Sólido, líquido y gaseoso. Exactamente. Entonces, en el estado sólido, disculparán la letra, pero es lo máximo que puedo hacer, chicos. En el estado sólido tengo las moléculas agregadas. Luego, en el estado líquido, estas tienden a expandirse un poco más. Y ya en el estado de gas, en el estado gaseoso, ya las moléculas ocupan mucho más volumen, ¿no es cierto? Y tienen mucha más energía. Y estos estados pueden cambiar de uno al otro, lo que no se conoce como cambio de fase. Entonces, todos sabemos qué pasa si es que yo tengo una sustancia en un estado líquido y la solidifico, pasa a un estado sólido. Si tengo un estado líquido y le agrego calor o otras cosas, pasa a un estado de gas, ¿no es cierto? Son conceptos que tal vez los revisaron en el colegio, los revisaron en química, tal vez son los más básicos, ¿sí? Ahora bien, dentro de la termodinámica, nosotros utilizamos un diagrama de fases. Este diagrama de fases lo que me permite es entender el comportamiento de una sustancia en función de unas propiedades. Entonces, en este caso yo tengo este diagrama, que es el diagrama de fases PT, presión, temperatura. ¿Ya? Y lo que me ayuda a entender es cómo cambian las fases en función de estas variables. Entonces yo tengo los tres estados, ¿no es cierto? Los volvemos a ver aquí. Vapor o gas, líquido, sólido y líquido. Ahora, esta línea, que es la línea de fusión, que ven aquí, ¿no es cierto? Puede cambiar. Esta línea de fusión cambia de orientación dependiendo de si la sustancia se expande al congelarse o se contrae al congelarse. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué sustancia ustedes creen y han visto que se expande al congelarse? A ver, por ahí, ¿quién tenemos? A ver, Joel. El agua, profe. Sí, exactamente. ¿Y por qué te has dado cuenta que el agua se expande al congelarse? Por lo que se pone así a congelar agua, por ejemplo, en una botella o algo, y el otro día se, es como que se agranda un poquito. ¿Ya? Ajá, exactamente. Sí, eso pasa. Eh, ¿Qué también pasa, por ejemplo, es que si ustedes ponen en un vaso de agua un par de hielos, los hielos flotan, ¿sí? Entonces, si es que la sustancia se contrae, sería más densa y el hielo se hundiría en el agua. Entonces, este diagrama de fases me permite entender, por ejemplo, a qué presión y a qué temperatura yo voy a observar un cambio de fase en una sustancia. Y se relaciona también con las campanas o las curvas o las superficies termodinámicas que han visto, ¿no es cierto? El que estamos viendo aquí es presión-temperatura. Sería presión y temperatura. Entonces, estamos viendo solo de un lado. A ver, tenemos otro chico que recién se... Listo, entonces por el momento lo único que vamos a utilizar es el diagrama de fases simple, que es el diagrama presión-temperatura. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, por ejemplo, ¿cómo yo puedo pasar de un estado líquido a un estado de vapor de cierta sustancia? Agregando temperatura. Es lo que hacemos aquí, ¿no es cierto? Si ustedes quieren hervir agua, ¿qué hacen? Colocan su ollita con agua, le ponen en la cocina, prenden y esperan a que hierva. Y al momento de hacer eso, estamos cambiando la presión. Joel, a ver.
Sí, Joel. Perdón, Michelle, no lo escuché muy bien. Si yo tengo el agua y la pongo a hervir en mi cocina, estoy cambiando la presión. Sí, profe, porque más, pues, como es más temperatura, más presión. No, en realidad, porque es un sistema abierto, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que tendría aquí es mi líquido y aquí tendría la presión atmosférica y aquí tendría la llama, ¿no es cierto? En ningún momento, si es que yo cierro, por ejemplo, una olla de presión, ese vapor se va a acumular y voy a aumentar la temperatura. Pero mientras yo no cierre, no voy a cambiar la presión alrededor va a seguir siendo la misma. Lo único que estoy haciendo es este proceso de aquí, incrementar la temperatura a una presión constante. Entonces, tengo líquido, yo aumento la temperatura y ahora tengo vapor. Ahora, por el otro lado, que es un poco lo que vamos a ver en la práctica. Otra forma para yo lograr vapor es disminuir la temperatura. Perdón, disminuir la presión a una temperatura constante. Entonces yo me encuentro por aquí y tengo líquido, pero no tengo forma de calentar el líquido. Pero sí tengo forma de disminuir la presión usando una cámara de vacío. Entonces reduzco la presión y empiezo a bajar, a bajar, a bajar hasta que tengo la siguiente fase, ¿no es cierto? Que es vapor. Muy bien, a ver, Jorge, ¿cuáles son las dos formas en las que yo puedo conseguir un cambio de estado? Subiendo la temperatura o subiendo, disminuyendo la temperatura y subiendo, disminuyendo la presión. Exactamente. ¿Sí? Esas son las dos formas en las que podemos conseguir un cambio de estado. Listo. A ver, aquí vamos a ver el diagrama de fases del agua. Eric, ¿cuál es la temperatura de ebullición del agua a condiciones normales? 100 grados centígrados, profe. Exactamente. ¿Y en Quito? Alrededor de 92 grados centígrados. Sí, bueno, ajá, 92, 93. Exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la explicación. ¿Qué pasa? Estaríamos por aquí, ¿no es cierto? Digamos que aquí se marca la presión de Quito. Entonces, mi temperatura sería una temperatura menor a los 100 grados centígrados, mi temperatura de ebullición. ¿Y cuál es la temperatura a la que se congela? A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Patrick, a condiciones normales, ¿a qué temperatura se congela el agua? A 0 grados centígrados. Exactamente, a los 0 grados centígrados. Entonces, si vemos más o menos, digamos que esta es la presión de Quito, aquí empieza el sólido, sí, tal vez unos poquitos grados más allá del 0, pero sigue siendo casi nada significativo, ¿no es cierto? Y lo que vemos ahí, borremos esto que dice. Lo que vemos ahí con la flechita, este puntito de aquí, es el punto triple. A ver, Ángelo, ¿qué es el punto triple? Es el estado donde pueden convivir los tres estados sólido, líquido y gaseoso. Ajá, son las condiciones de presión y temperatura a las que tenemos los tres estados, las tres fases. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver que tenemos sólido, ¿no es cierto? Tenemos el líquido y también tenemos las burbujas de vapor. Pero como ustedes se dan cuenta, miren a qué condiciones tenemos nosotros eso. A una presión súper chiquitita, ¿no es cierto? 611 pascales de una presión muy cercana al 0.
¿Para qué creen ustedes que utilizamos el diagrama de fases en la vida real? Marco. Para calcular a qué temperatura podemos hervir agua o congelar agua. Ya, sí, es una buena opción. O sea, para saber, por ejemplo, si yo estoy aquí en la sierra, voy a lograr que el agua me hierva a menor temperatura. Y eso lo podemos trasladar a los procesos en la industria, ¿sí? Es decir, como yo estoy aquí en la sierra, necesito menos combustible porque el agua necesita alcanzar menor temperatura. Entonces, si me voy a la costa, voy a saber que probablemente necesite más porque necesito alcanzar mayor temperatura. Entonces, para esto nos sirve este diagrama, para poder encontrar las condiciones y saber a qué condiciones de presión y temperatura yo tengo ciertas fases y cómo las puedo utilizar. Ahora, aquí vamos a ver el diagrama del CO2. Miren ahí, ¿qué tenemos? Lo que se conoce como hielo seco. Entonces, ¿qué está pasando? El diagrama del CO2 es el siguiente, ¿no es cierto? Nicolai, a partir de este diagrama, ¿esta sustancia se contrae o se expande al congelarse? Se contrae. Sí, exactamente, muy bien. Se contrae. Y miren, esta es la presión atmosférica a condiciones normales. Una atmósfera, ¿no es cierto? Y a una atmósfera, ¿en qué estado encontramos el CO2? ¿Sí? Generalmente a los menos 78 grados está entre ser sólido o ser vapor. Entonces, por eso es que en la imagen que vemos aquí, a continuación, vemos que está en estado sólido y al momento de colocarla en el agua, lo único que estamos haciendo es aumentar su temperatura, ¿sí? Y pasa directamente a un estado de vapor. Incluso sin necesidad del agua, ya podemos ver aquí en el propio recipiente cómo se empieza a formar el vapor. Denme un ratito. Francis. Bueno, disculpen chicos, es los trámites de ingreso como profesor que me tienen de un lado para el otro. Tomás, no, hoy no damos coloquio, lo van a dar la siguiente semana. Pero sí tienen que prestar atención porque les voy a ir haciendo preguntas. Listo, entonces como ven, lo que hicimos fue aumentar la temperatura y cambiamos los estados. Y entonces ustedes se van a preguntar, ¿y todo lo que me acabo de decir, para qué me sirve? ¿O por qué la práctica del día de hoy es una práctica de cámara de vacío? Es porque con la cámara de vacío nosotros vamos a lograr simular condiciones que no tenemos a presión y a presión atmosférica. ¿Y esto qué nos permite? Entonces, las cámaras de vacío nos permiten simular estas condiciones y de manera general probar materiales, probar diseños y demás. ¿Qué industria de todas las que existen en el mundo creen que sea la que más emplea las cámaras de vacío? A ver, Daniel. Profe, no sé si esté bien, pero bueno, ahorita yo pensaría que de pronto cuando se busca, ¿cómo decirlo?, mantener algún alimento fresco o que no esté a condiciones del ambiente, es como que se le comprime y se le deja como sal vacío, por así decirlo. Ya, sí, es verdad, una de las industrias que emplea cámaras de vacío es la industria alimenticia. Entonces, lo que hace la industria es sacar absolutamente el aire, todo el aire que tenemos ahí. Entonces, sin aire hay menos probabilidad de que se reproduzcan los microorganismos. Entonces, por eso los alimentos se conservan. Muy bien, esa es una aplicación. Y ahora, una aplicación orientada a nuestra carrera
a la ingeniería mecánica sería en la que prueban los materiales y en la que prueban, por ejemplo, si el diseño de un cohete, de una nave espacial, va a funcionar. Entonces hay unas cámaras de vacío que manejan en ingeniería aeroespacial, aeronáutica y demás para probar esos materiales. ¿Sí? Entonces eso nos permite la cámara de vacío. Ahora, muy bien. Lo que vamos a ver a continuación es cómo en una cámara de vacío yo voy a poder alcanzar el punto triple de una sustancia. Como vimos, el agua necesita una presión muy baja para alcanzar el punto triple. Pero existen otras sustancias, como la que vamos a ver el video, que a partir de una cámara de vacío casera vamos a lograr alcanzar el punto triple. A ver. ¿Qué pasa, chavales? Muy buenas a todos. A ver, les voy a compartir el video con sonido. Listo, chicos. Entonces, primero, en el video que vamos a ver a continuación, lo que tenemos es más o menos cómo se construye una cámara de vacío casera, que no es como la que tenemos en el laboratorio. Entonces, esta cámara de vacío que tenemos aquí está construida a través de un recipiente hermético y va a utilizar dos compresores para realizar la succión. Entonces, un compresor tiene dos líneas. Una línea por la que succiona aire y otra línea por la que comprime. Entonces, al compresor lo puedo usar también para succionar. Entonces, tenemos aquí, utiliza dos compresores porque con un solo compresor no alcanza la presión de vacío que necesita para alcanzar el punto triple. Entonces, vamos aquí. Listo. La zona verde cuando es agua líquida y la zona amarilla cuando es vapor de agua, estado gaseoso, ¿no? La línea esta roja es la presión de un bar, o sea, la presión ambiente. Y como ya sabemos, a presión ambiente el agua pasa de sólido a líquido en este punto. O sea, como ya sabemos, a 0 grados. Y pasa de líquido a gas, justo ahí, a 100 grados, como ya sabíamos. Bien, pero ¿qué pasa cuando ponemos la tapa a la olla y hacemos que coja presión? El vapor va cogiendo presión. Pues que ahora en vez de estar a un bar, pues en la olla a presión, pues igual estamos a 5 bares. Y a 5 bares vamos hasta la zona del líquido a vapor y vemos que el agua pasa del líquido a vapor a una temperatura de 130-140 grados. Y así, al estar a 130 grados, pues cocinamos mucho más rápido las lentejas. Y si por ejemplo tenemos agua a 30 grados, por aquí, vemos que pasa del líquido a vapor a una presión de 0,08 bares. Listo, chicos. Entonces, aquí vimos un poco el uso del diagrama. Entonces, le voy a pedir a John que nos expliques los dos puntos que se acaban de trazar en el diagrama. Sí, en el video, y nos expliques qué sucede. Ya, profe. En el primero dijo cómo se encuentra 5 bares. Se puede ver que también pasa de líquido a gaseoso, pero a una temperatura mayor, que es de 130 grados. Y en el segundo punto ocurre lo mismo, pero a una temperatura menor con una presión menor también. Una temperatura de 30 grados con una presión de 0,8 bares. Así es, chicos. Entonces, por ejemplo, ahí vemos por qué, más o menos cómo funciona una olla de presión. Sí, es lo que el compañero nos decía hace un ratito, ¿no es cierto? Subiendo la presión. Entonces, si yo aumento la presión, llego a cambiar a un estado de vapor, pero también significa que se aumente la temperatura. Y si yo tengo una mayor temperatura, significa que los alimentos se cocinan muchísimo más rápido. Listo, sigamos. Una presión que podemos alcanzar con nuestro compresor. Vamos a hacer hervir agua a 30 grados
bajando hasta una presión de 0,08 bares. Vamos a llenar con agua templada esto. Vamos a cerrar esto. Y a ver si hacemos hervir el agua. Vamos a volverla a meter el aire. Como veis, ha dejado de hervir. Y ahora voy a meter la mano para que veáis que no quema. ¿Veis? Si vosotros os preparáis un cubata de lo que queráis y ahora le echáis un hielo y la probáis y decís, no está suficientemente fría, vamos a echarle otro hielo. Pues la quiero más fría, vamos a echarle otro hielo. Bien, pues que sepáis que da igual los hielos que le echéis, porque siempre que haya un hielo, aunque sea un solo trozo de hielo en el vaso, la temperatura del agua va a estar a 0 grados. Porque el cambio de fase siempre se hace a temperatura constante. El hielo pasa de estado sólido a líquido a 0 grados. Y da igual que haya un hielo, que haya dos, que va a estar siempre a 0 grados. Y cuando se derrita el último cachito de hielo, será cuando empiece a subir la temperatura del vaso más de 0 grados. Pero siempre que haya un pequeño trocito de hielo en el vaso, estará todo el vaso a 0 grados. Listo, chicos, y en el ejemplo que teníamos acá, ustedes pudieron observar cómo el agua pasó de un estado de líquido a vapor a una temperatura ambiente. Y lo que nos está explicando aquí en el video es lo siguiente, ¿no es cierto? Yo tengo este proceso, luego tengo este proceso y luego tengo este proceso. Entonces lo que me dice es que en el proceso de cambio de fase, ¿no es cierto?, de sólido a líquido, yo siempre tengo una temperatura constante. ¿Bien? Y eso se le conoce como calor latente. Ahora sí, vamos a ver cómo vamos a alcanzar el punto triple. Ya no del agua, sino de otra sustancia. Entonces, Un bar, el ciclohexano se congela pues prácticamente a los 6 grados y medio y pasa de líquido a gas, pues a eso, a una temperatura de, ahí os he marcado, 80 grados y medio. Entonces, para este experimento lo que se va a hacer es usar una sustancia que se conoce como ciclohexano. ¿Sí? Esta sería igual una sustancia pura. ¿Por qué? ¿Por qué es una sustancia pura, Alan? Tal vez porque su composición química es uniforme. Sí, su composición química está definida como tal. Y yo puedo hacer el diagrama de una sustancia pura. Cuando una sustancia tiene más de dos componentes, por ejemplo, es una aleación, estos diagramas de fase se vuelven mucho más complejos y es algo que ya revisarán en ciencia de materiales. ¿Sí? Pero para sustancias puras simples, tenemos sólido, líquido y gas. Listo, muchachos. Entonces vamos a continuar con el experimento. Lo tenemos aquí a presión atmosférica y una temperatura de 20 grados. Lo vamos a enfriar hasta los 6 grados y medio. Y una vez que lo tengamos enfriado, vamos a bajarle la presión hasta alcanzar el punto triple. Voy a echar el ciclohexano aquí al depósito de vacío que he hecho y lo vamos a enfriar justo hasta su punto de congelación, que no se llegue a congelar del todo, 6 grados y medio. Y vamos a poder congelarlo con un poco de hielo porque, como ya hemos dicho, el agua con hielo está a 0 grados. Si queremos que se congele un poco más rápido, podemos bajar aún más la temperatura del agua. Ahora está a 0 grados, pero si echamos sal, el punto de fusión del agua con sal es menos que 0 grados. La sal baja el punto de fusión del agua, por eso se echa en las carreteras. Imaginaos que hace 3 grados bajo cero. Entonces tú echas sal a la nieve y el punto de fusión baja a 5 grados bajo cero. Y como el ambiente está a 3 grados bajo cero, pues la nieve se derrite. 3 grados bajo cero, ¿veis?
Vale, vamos a dejar ahí que se vaya enfriando. Ya se están formando ahí unos pequeños cristalitos. Eso quiere decir que ya estamos a 6 grados y medio. Vamos a darle caña a esto. El aire está saliendo de aquí, va a este compresor a este compresor, y este otro compresor a la salida le he puesto esta manguera y la he sacado por la ventana porque no me apetece nada respirar disolvente. Bien, como vemos ya está haciendo ahí burbujas. Están formando ahí burbujas, a ver. ¿Ya esto? El punto triple es a la presión y temperatura en la que coexisten el sólido, el líquido y el gas. Como veis, hemos conseguido tener líquido a la vez que estáis viendo que esté formándose gas y se está congelando. Las zonas blancas son las que están congelando, sólido, líquido y gas. Ese es el punto triple. Y bueno, chavales, lo que siempre os digo, Listo, chicos. Entonces acabamos de ver cómo alcanzar el punto triple usando una cámara de vacío. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. El sonido. El sonido, por ejemplo, a diferencia de la luz, necesita un medio para transmitirse. Entonces, ¿qué creen que suceda al momento que se coloca un parlante dentro de una cámara de vacío? A ver, Tomás. Tomás. Parece que el compañero no está. Es de los que ingresan al aula y... ¿Me escucha, Inge? Eso, ahora sí, Tomás. Muy bien. A ver, dime, ¿qué crees que suceda si el sonido, un parlante con sonido se mete en una cámara de vacío y se logra una presión de vacío en ese ambiente? Puede que el sonido no genere, no se salga de la cámara. Exactamente, o sea, lo que pasa es que, como les decía antes, el sonido necesita un medio para transmitirse. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un parlante y ese parlante tiene unos pequeños diafragmas por los que emite sonido en cierta frecuencia. Y ese sonido, a través del aire, se transmite hacia nuestros oídos. Y nosotros también tenemos en nuestro sistema auditivo unos pequeños diafragmas que hacen que el sonido vibre y se transmite y nosotros lo traducimos en un sonido. El momento que nosotros cortamos aquí, por ejemplo, el medio para transmitirse, o sea, es decir, no tenemos medio, no vamos a tener sonido. Y es lo que vamos a ver en el siguiente video. Okay, today I'm going to be putting a Bluetooth speaker in my vacuum chamber. So what we're testing out here is how sound travels in air. So sound, unlike light, needs a medium to travel through. So usually, because I don't want it to touch. Entonces, en lo que consiste el experimento que vamos a ver a continuación es el colocar un parlante en la cámara de vacío. El parlante está como colgado en la cámara de vacío. ¿Por qué? Porque no queremos que toque las paredes y que haga que vibren las paredes haga que vibre la mesa y de alguna forma el sonido se llegue a transmitir. Se coloca aquí sal en un diafragma porque esto lo que nos va a permitir es observar cómo la sal va a tener cierto movimiento y cuando no tenga movimiento significa que ya no tendremos sonido. All over the place. Entonces, se está So what I want to do una is frecuencia, see ¿no es how cierto? this changes A as we're través pumping out air out of the chamber. Okay, let's turn on our tone, 800 hertz. Turn on the vacuum pump. Listo. Entonces, primero, observen un cambio aquí. Si ven esta pequeña manguerita que está aquí,
¿Para qué creen que ponemos esa manguerita ahí? A ver, veamos quién está con cara de dormido, con cara de qué hago aquí. Brandon, a ver, porque no prenden la cámara, los chicos que no prenden la cámara. A ver, Brandon, tú ves aquí una pequeña manguerita, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, ¿para qué crees que se colocó esta manguerita aquí? ¿Tienes alguna idea? La verdad no sé para qué servir la manguera ahí. Ya, dentro de la cámara vamos a tener una presión, ¿no es cierto? Una presión de vacío. Y si es que yo sello este contenedor de aquí, la presión en el contenedor va a ser una y la presión en el momento que yo empiece a succionar va a ser otra. Y esto va a hacer que este diafragma se levante. Entonces, lo único que me permite esta manguerita es igualar las presiones aquí al interior. ¿Sí? Nada más. Entonces, por ahí en el video mismo dice que se usa la manguera para ecualizar las presiones. Entonces, gracias, Brando. Entonces, vamos a ver cómo a medida que aumenta la presión de vacío, las partículas de sal que vibraban a través de la frecuencia que emite el parlante van a disminuir su movimiento. Y van a empezar a disminuir su movimiento porque obviamente el medio a través del cual se estaba transmitiendo el sonido ya no existe. Entonces la presión sigue aumentando y van viendo paulatinamente cómo cada vez menos y menos partículas de la sal que tenemos ahí solamente para efecto visual se mueven. Listo, entonces, ¿sí pueden ver? Cada vez menos, cada vez menos. Y prácticamente hay unas pequeñitas por ahí. Y prácticamente ya no hay movimiento. ¿Sí? Entonces, esto nos sugiere algunas cosas. Por ejemplo, ¿ustedes creen que en el espacio podemos escuchar una explosión? A ver, Marco. No se podría, porque está en Exactamente. el vacío. Exacto, el vacío es el espacio perfecto. Entonces, ahí sí no tenemos absolutamente nada más que vacío. Entonces, no podríamos escuchar una explosión. Así que cualquier película en la que se escuche una explosión es una completa mentira. Listo, ya saben por qué. Listo, muchachos. Entonces, vamos a ver más o menos aquí, por ejemplo, aquí podemos ver el vacuómetro, ¿sí? Y ven que alcanza una presión negativa, ¿sí? Generalmente a la presión de vacío se le pone un signo negativo para indicar que es una presión menor a la presión atmosférica de referencia. Entonces tenemos dos mangueritas, una válvula aquí. Esta válvula de aquí es la válvula que me va a dar a la presión atmosférica. Entonces, si yo la cierro, puedo generar vacío. Y el momento que la empiece a abrir, va a ingresar aire y la presión en la cámara va a ser la presión atmosférica. Entonces, este vacuómetro se movería hasta acá y otra vez me daría la presión. Y otra vez me daría la presión. Y por aquí, por la manguerita, es por la que estamos sacando el aire de la cámara y estamos produciendo el vacío. Listo, chicos. Entonces, luego ahorita vamos a empezar a abrir. Se va a empezar a abrir la presión, la válvula que da la presión atmosférica. Y vamos a empezar a ver cómo. Listen really close, you can hear a slight hum. So that means a little bit of sound is escaping, maybe up through the tape and vibrating the chamber walls, and it's coming out into my ears. Maybe you can hear it. So now I'm gonna let the air in and we're gonna hear the sound increase and we should see that salt start vibrating again.
Entonces vamos a ver cómo al abrir la válvula que les dije antes, empieza a entrar el aire y volvemos a tener un medio para transmitir el sonido. Sí, listo, chicos. Entonces, por ejemplo, en la práctica de laboratorio que hicimos con los chicos, con sus compañeros el día viernes, hicimos un ejercicio igual en el que se transmite o no se transmite el sonido. 1363. Listo, entonces, este es el equipo de laboratorio, el equipo que ustedes pudieron ver en la guía de prácticas. Entonces, el equipo de laboratorio es igual a la cámara que vimos en el video anteriormente. Es una cámara acrílica con paredes muy gruesas. Con paredes muy gruesas y tiene estos pequeños ajustes que me permiten hacer un sello perfecto. Entonces, aquí está mi celular y el celular de un compañero. Entonces, lo que hicimos es reproducir música en el celular. Ustedes tal vez lo pueden escuchar. Tienes que conectar esto, exacto. Listo, entonces podemos escuchar, ¿no es cierto? Todos ustedes escuchan la música que tenemos de los celulares. Luego se va a conectar en la parte superior. Vemos cómo estamos conectando la presión de vacío. Se verifica que la bomba de vacío que está por acá tenga el nivel de aceite que necesita y luego se le enciende, ¿no es cierto? Siempre tomando en cuenta que las válvulas deben estar abiertas. Prendemos la bombita y vamos a... Listo, al momento que estamos encendiendo la bomba, obviamente el sonido de la bomba es mucho mayor que el sonido de los celulares, ¿no es cierto? Entonces no se escucha. Empezamos a cerrar la válvula y una vez que empezamos a cerrar la válvula, la presión en este vacuómetro, que el video está tomado al revés, va a empezar a incrementar, ¿no es cierto? La presión de vacío va a empezar a incrementar. Listo, entonces en el vacuómetro leemos la presión que alcanza. Y listo. Aquí ya cerramos la válvula y no escuchamos nada. ¿Sí? De los celulares se escuchaba la música. Ahí podemos ver, ¿no es cierto? Como el vacuómetro nos marca una presión de vacío. Y como no se escucha absolutamente nada. Entonces, a medida que vamos abriendo, como vimos en el video, el sonido va a empezar a tener un medio. Y estamos regresando, ¿no es cierto? Nuestra válvula, nuestro vacuómetro nos marca una presión de 0 en el vacío. Y se escucha la música. Tal vez ustedes no la escuchen, pero ahí se escucha la música y el sonido. Ahora bien, vamos a revisar otro experimento que igual se hizo con los chicos. Este es un experimento que se relaciona un poquito más ya con la termo. Solamente déjenme ver qué video es, porque tenemos algunos. Listo, chicos, veo que algunas personas ingresaron tarde a la práctica, entonces el video será cargado al grupo de Teams para que lo puedan revisar. Sí, las 13:37. Listo. A ver, ¿quién leyó la práctica? Michael. ¿Cuál era el objetivo que decía la práctica? El primerito. Creo que era algo sobre entender la relación que tiene la presión y
el espacio o volumen que ocupa un cuerpo. Ya, bueno, sí, algo así. Entonces, más o menos eso es lo que vamos a ver este momento. Tenemos un globo, ¿no es cierto? Y el globito que se encuentra aquí, ¿qué tipo de sistema creen ustedes que es? ¿Es un sistema abierto o un sistema cerrado? A ver, Eric. Cerrado, profe. Sí, no sé si ya en clases vieron que es un sistema abierto y que es un cerrado. Tal vez unos sí, tal vez unos no. Entonces, por ejemplo, un sistema cerrado es aquel en que lo único que puede cruzar del sistema es energía. Entonces, la masa de este sistema se mantiene constante. ¿Sí? No cruza porque no tiene por dónde. Ya, entonces vamos a probar este sistema cerrado. ¿Qué sucede con este sistema cerrado al someterle a una presión de vacío? Esto es abierto ahorita. Abiertas completamente. Abierta, ajá. Izquierda está, izquierda. No, está cerrada. Al momento estamos seteando el equipo, ¿no es cierto? Las válvulas del equipo deben estar abiertas. Cierro. Listo, abrimos las válvulas del equipo. Conectamos y empezamos a cerrar la válvula que me da la presión atmosférica. Entonces aquí en el manómetro observamos claramente cómo empezamos a tener una presión de vacío. ¿Qué le sucede al globo? ¿Qué le sucede al globo? Miren lo que le sucede al globo. Listo, entonces. A ver, chicos. ¿Qué le sucedió al globo al aplicarle presión? Daniel. ¿Cambió su masa? O sea, se comenzó a... Yo creo que sí cambió la masa, profe. Ya, no, cero, Daniel. ¿Qué dijimos que era el globito? Un sistema Un cerrado. sistema cerrado, profe. Entonces, si el sistema es cerrado, la masa se mantiene constante. Ahora, ¿pero por qué el globo cambió? Ahora es chiquitito y ahora es grande. A ver, Puede por ser ahí. porque, profe, disculpe, creo que, o sea, sí es verdad lo que dice de la masa, pero puede que haya aumentado el volumen, pero la masa seguía siendo igual adentro. Exactamente. Lo único que sucede es que, como la presión en el exterior del globito es menor a la que tenía antes, ¿no es cierto? Cuando mi globito, voy a dibujar aquí el globito. Cuando el globito era chiquito, teníamos una presión, que era la presión atmosférica, ¿no es cierto? Ahora, el globito es mucho más grande porque esta presión ya no es la misma. Se redujo la presión. Entonces, yo ya no tengo nada comprimiéndole al globito, ¿sí? Entonces, lo que pasó es que el volumen no es constante, ¿sí? El volumen no es constante, pero sí la masa, ¿ya? Entonces el volumen cambió. Antes yo tenía las moléculas del aire aquí más pegaditas. Y ahora como tengo presión, esas mismas moléculas empezaron a expandirse y ocuparon más espacio. Ya, chicos, a ver, borremos todo esto. Ya. Entonces, seguimos. ¿Y qué creen que pase? A ver, Ángelo, ¿qué crees que pase cuando regresemos a presión atmosférica con el globo? ¿Se va a quedar así grande o se va a hacer más pequeñito? Se va a comprimir de nuevo. Exactamente, vamos a volver a regresar a su estado inicial. Entonces, ahí vemos. Ahí vamos a ver. Abrimos la válvula y la presión de vacío empieza a disminuir. Significa que empezamos a tener una presión aquí hasta que llegamos otra vez a la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, el globito volvió a su estado original.
porque era un sistema cerrado. Listo, ahora vamos a ver qué sucede si colocamos una botella. Listo, entonces, por ejemplo, tenemos una botella que está con la tapa abierta. Y vamos a colocarla en la cámara de vacío. ¿Qué crees que suceda, Eric, al momento de yo aplicar una presión de vacío? Se va a inflar, profe. Seguro. Mira cómo está la botella. Ah, no, está en un sistema abierto. Se haría más, se comprime más. Tengo la botella así, nada más, ¿no es cierto? Sin tapa. Entonces, no le pasaría absolutamente nada. Por ejemplo, la ventana de nuestra casa, ¿no es cierto? Tiene presión atmosférica del lado exterior y presión atmosférica del lado interior. Está en equilibrio, no le pasa nada, no se va a romper. Entonces, lo mismo va a pasar con la botella. El momento que yo empiece, por ejemplo, ya vemos de aquí, ¿no es cierto? Aquí vemos dónde está el vacuómetro, ya está en vacío y la botella no cambió en absolutamente nada, porque la presión en el sistema es la misma. Ahora, ¿qué sucedería si a la botellita, en lugar de meterle así, le ingresamos con la tapa? A ver, Patrick, ¿qué sucedería si ahora yo tengo la misma botella, arrugado de la misma manera, pero le ingreso con la tapa cerrada? Se va a expandir. Exactamente. ¿Y por qué se va a expandir? Porque al tener menos presión, las moléculas van a tener más espacio para liberarse en el sistema cerrado. Exactamente, lo mismo que sucede con el globito, ¿sí? Y vamos a ir viendo, ¿no? El proceso paulatino. Voy cerrando, voy generando presión de vacío. Y pueden observar, ¿no es cierto? Cómo la botella está cambiando de forma. ¿Qué creen? ¿Que explote? A ver, John, ¿crees que explote la botella? Yo creo que sí, puede. Si es que se reduce demasiado la presión, sí. Exactamente. Si llegamos a alcanzar cierto tipo de vacío, el aire se expandiría tanto que el recipiente no resistiría. Entonces, por eso es que las cámaras de vacío se utilizan para comprobar la resistencia de ciertos materiales, ciertos componentes, que son los que se van a utilizar en el vacío. Listo. Y por último tenemos un último experimento más. Y obviamente la botella, el momento que yo regreso a la presión atmosférica, va a volver a su estado inicial. ¿Sí? Ahí ven cómo la botella, mágicamente, con la mente así de la profe, ya se comprimió otra vez. ¿Sí? Entonces es por la diferencia de presiones. Listo. Ahora, ¿qué vamos a colocar? Lo que colocamos fue una funda de papitas. ¿Creen ustedes, en esa funda de papitas tenemos presión manométrica? No, a ver, alguien más. Voy a cambiar la pantalla. A ver, Jorge. Jorge, en una funda de papitas, como la que tenemos ahí, ¿no es cierto? Una funda de papitas Ruffles. ¿Tenemos presión manométrica en el interior? Sí, profe. ¿Seguro? No, profe. Están como el meme de la presentación. A ver, generalmente ciertos alimentos son empacados con una presión, ¿no es cierto? Son empacados con cierto gas. No me pregunten qué gas, pero les empacan con un gas para mantenerlos frescos, ¿sí? Entonces les empacan con un gas, entonces tendríamos una presión pequeña en el interior de un gas. Entonces igual que los otros experimentos, va a suceder. ¿Qué va a suceder, Joel?
Como es un sistema cerrado, se expandiría. Exactamente. Como es un sistema cerrado, se expandiría. También tenemos ahí un malvavisco al que le pusimos una carita y ese malvavisco también vamos a ver qué sucede. Y una vez que veamos lo que sucede, les explicamos, ¿ya? Entonces, se cierra la cámara. Listo, abrimos las dos válvulas y demás. Y empezamos, ¿no es cierto?, con el vacío. Empezamos con el vacío, empezamos. Ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto?, qué está pasando con la fundita. Lo mismo que el globo. El gas que yo tenía, con el que le empacaron a la fundita, se empieza a expandir. Se expande, se expande. ¿Y qué pasó? La funda no resistió, ¿no es cierto? Sí, la funda es muy delgadita. Ahora, por ahí abajo, escondidito, le ven al masmelo, ¿no es cierto? Entonces, van a ver qué pasa cuando yo quite la presión. Y parece que el video no está aquí. Bueno, chicos. Esta no. Este es el proceso de conexión del... Listo, chicos. Entonces, lo que no pudimos observar fue lo que pasó con el masmel, pero ya les voy a explicar en un momentito. Listo, entonces así están las personas cuando les pregunto, ¿seguras? Listo, entonces, ¿qué pasa con el masmelo, chicos? A ver, expliquémoslo aquí. El masmelo, el momento que uno le pone la presión de vacío, se expande, ¿cierto? Y el momento que uno va a retirar la presión de vacío, como dentro de este masmelo yo tenía muchas moléculas de aire y se expandieron. Pero este sistema, ¿qué creen? ¿Es un sistema abierto o cerrado? A ver, ¿quién está por ahí escondido? Carlos. Carlos, ¿qué crees? Quizás es un sistema abierto. ¿Seguro? No. Pero por si acaso, ya. Sí, correcto, Carlos. Es un sistema abierto. Sí, porque yo no tengo ninguna barrera o ninguna frontera que me mantenga la forma. Sí, el masmelo está ahí. Y el gas, un momento que se expande, el masmelo se infla. Pero al momento de contraerle, el masmelo va a quedar así todo desinflado, como cuando ustedes mismos cogen y con su mano le empiezan a aplastar. ¿Sí? Y eso sucede porque el sistema era abierto y el gas no vuelve al mismo estado que estaba al inicio dentro del masmelo, sino que se queda absolutamente sin nada. Ya, chicos, a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda existencial? Nadie por ahí. Listo, chicos. Entonces, eso sería más o menos la práctica y los videos que pude encontrar para mostrarles. Entonces, a todos ustedes chicos que están en virtual, les voy a pedir hacer un experimento en su casa, ¿sí? Para que puedan probar lo que es el vacío. Entonces, hay varios experimentos, ¿sí? Hay el experimento de la vela que me genera vacío. Hay un experimento de colocar un huevo dentro de una botella sin hacer presión externa, ¿sí? Sino solo con vacío. Y hay también otro de crear una ventosa, ¿sí? Cualquiera de los tres, 1, 2, 3. Cualquiera de los tres experimentos lo pueden explicar. Ahora,
Yo ya estuve revisando sus videos del manómetro, hay unos muy, muy buenos. Lo importante, sí, que tiene que estar dentro del video es explicar el fenómeno, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo esto? Sí, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué se apaga la vela? ¿Por qué se apagan aquí los fósforos? ¿Por qué genero vacío? ¿Ya? Y quiero que sea un video corto, chicos, ¿sí? ¿Sí? De 2 minutos o menos, ¿sí? Nada muy elaborado, sí, y el informe está cortito. Dudas, consultas. Sé que hay chicos que se unieron recién. A ver, chicos, ¿por qué los que se unieron y ingresaron tarde a la práctica? A ver, conversemos un ratito. ¿Qué pasa, chicos? Profe, solo es una hora de clases y pensamos que este era el horario de las 12. A ver, muchachos, yo sé que es solo una hora, pero a mí me dijeron que estaban recibiendo en conjunto la clase. Hay un grupo de 11 a 12 y otro grupo de 12 a 1. Sí, yo sé que hay dos grupos, el GR1 y el GR2. Pero cuando tuve la reunión, si no estoy mal, alguien me dijo que estaban recibiendo en conjunto. O sea, de 11 a 1, los dos grupos juntos. Por eso se publicó un solo link que decía GR1, GR2. No, ninguna de las prácticas hemos tenido en conjunto con el ingeniero Fausto. Fausto. No, el ingeniero. Creo que ese día de la reunión, los que reciben en conjunto son los del día sábado. Nosotros no. Ya, chicos, listo. Entonces, para la próxima ya recibiríamos por separado, porque sí, yo tengo que anotado que estaban recibiendo en conjunto, porque en una hora, como ustedes ven, no alcanzamos, ¿no es cierto? Entonces, si reciben en conjunto, se van más rápido, porque si nos demoramos un poquito más. Entonces, chicos, ¿alguien tiene dudas sobre el informe? El informe ya está cargado. Las personas que entraron tarde para el GR2 se pueden quedar para que recibamos la clase teórica, ¿sí, chicos? Los que entraron al inicio, dudas sobre el informe, sobre el video. Inge, disculpe, el informe también es grupal, ¿verdad? Con los mismos integrantes. Sí, con los mismos integrantes. De aquí hasta que se acabe el semestre están casados con su compañero de laboratorio. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Nada, muchachos. Listo, entonces. Los que entraron al inicio, no se vayan todavía. Me van a ir diciendo sus nombres antes de... A ver, me van a ir contestando mejor. Ángelo Abad. Presente, profe. Listo. Profe, una pregunta. ¿Sí? En el informe están unos datos que pide, creo, y ¿dónde les encontramos? Ya le cargo el video. Ustedes en el manómetro pueden ver el video, ¿no es cierto? O ya les cargo los datos, mejor, chicos. El día de mañana les cargo los datos. Gracias, profe. Ya sí, porque los datos que tomó el otro profe que les da a sus compañeros están distintos. Ya. El día de mañana les subo los datos para el informe. A ver, Abad, Argüello John, sí, estaba por ahí. Sí, profe, presente. Listo, Alan también. Sí, Ajá. profe, presente. Daniel Contreras también. Jorge Sebastián también. Eric Durán también, si estaba aquí. Marqué, Joel Echeverría. Sí, sí, exacto. Brandon, igual. Patrick Lachamín. Y Presente. Tomás Lachamín. ¿Son familia o solo es coincidencia de la vida? Coincidencia, no, profe. Listo. Nicolai también estaba aquí. Cristian también. Michael también. Su Marco Santander también. Marco Chirán. Ya. Son del GR2 desde aquí. Ya, listo, chicos. A ver, los del GR1. Gracias por su presencia. Sí, no se olviden del informe y de la fecha de entrega. ¿Sí? Profe. ¿Sí? Otra cosa, es que recién veo el informe. Y aquí dice que hagamos una bomba de vacío. ¿También toca hacer una por grupo? No, no, no. En lugar de la bomba es el experimento de la vela. Ya les actualizo entonces. Ya, profe. Ya, está subida la guía anterior.
¿sí? En lugar de la bomba, escucharánme todos. En lugar de la bomba es el experimento en la casa de las velas, ¿no es cierto? Ya, ya chicos. Gracias los del GR1. Ya, bueno, chicos, probablemente. Ah, bueno, no, nos vemos para el coloquio la siguiente semana. Ya, chicos, a ver, ¿cómo están los del GR2? Primero, disculpas porque yo tenía la idea de que tenían en conjunto. Entonces les mandé un solo link. ¿Ya? A ver, ¿me ayudan con las cámaras todos, por favor, para poder verles, conocerles, saber de quién me veían sus videos, del manómetro? Algunos dijeron. Qué me van, de qué me reí de esos videos en manómetro. Sí, sí me reí, Alejandro. Estaban buenos algunos. Ah, a ver si está. Ah, ¿qué? Se activó solito, hijo, se activó. Listo. ¿Ya ven? Esos memes de aulas virtuales que tenemos aquí con los compañeros. Eh, a ver, chicos. Entonces, bueno, primero me presento. Para los que no me conocen, voy a ser su nueva profe. Como saben, el Inge Marco ya no está en el laboratorio. Y vamos a empezar con la práctica de esta semana, que es la práctica de la cámara de vacío. Entonces, ¿alguien leyó la guía de práctica y me puede decir cuál era el objetivo principal que tenemos el día de hoy en la práctica? A ver, nadie ahí en el celular. Era comprender el principio, la relación presión, temperatura y volumen. Ya, exacto. Listo, muchas gracias, Marco. Exactamente, vamos a comprender las relaciones de las propiedades. Listo, a ver, les comparto mi pantalla. Listo, exactamente. Entonces vamos a empezar por definir qué es la presión de vacío. Es un concepto que ya lo manejan desde la práctica anterior, ¿no es cierto? ¿Me puedes ayudar, Sebastián? ¿Qué es la presión de vacío? Bueno, según la guía decía que era una presión inferior a la presión absoluta. ¿A la Atmosférica. absoluta? Ah, ya. Así es. La presión de vacío es toda presión menor a la presión atmosférica de referencia. ¿Sí? Es decir, si estoy en Guayaquil, toda presión menor a una atmósfera. O si estoy acá en Quito, toda presión menor a 0,72. Listo. ¿Qué instrumentos de medición tenemos para medir la presión? El manómetro ya lo conoces, ¿no es cierto, Carlos? ¿Para qué nos sirve el manómetro? Para medir presiones que se podrían decir positivas, más arriba de la presión atmosférica. Ya, sí, presiones relativas. Ujú. Muy bien. Y a ver, si es que alguien leyó la práctica, Fabiana, un vacuómetro, en cambio, ¿para qué nos sirve? Era un instrumento para medir el inferior de la presión atmosférica. ¿Para medir? Bueno, no, para medir la presión atmosférica. Ya, a ver, el vacuómetro mide la presión de vacío. ¿Sí? Entonces, las principales diferencias, ¿no es cierto? No tenemos nosotros los equipos, pero aquí podemos observar. Primero, el manómetro, miren en qué sentido se mueve la agujita. Y el vacuómetro, en cambio, la agujita se mueve en el otro sentido. Ya. Dentro de la guía también nos decía que existen unos manovacuómetros. A ver, Darwin, ¿qué es un manovacuómetro? Era la unión de un manómetro y un vacuómetro que nos permitía medir la presión relativa y presión en vacío. Exactamente, sí. Un manovacuómetro es un instrumento que nos permite medir los dos tipos de presiones. Y estos instrumentos generalmente se utilizan en refrigeración, porque hay ocasiones en un sistema de refrigeración en el que yo necesito presiones de vacío y otros en el que se comprime y se necesita medir la presión que tiene el refrigerante. Listo, muy bien. Continuemos. A ver, ¿qué es una sustancia pura? Los que están con cierto profesor tal vez ya sabrán, ¿no es cierto? La sustancia pura es toda aquella sustancia que tiene una composición química definida. Y una mezcla, como el agua y el aceite, que es heterogénea, no va a ser una sustancia pura porque no puede mezclarse entre sí. Chicos, desde el
prepo, desde el colegio, sabemos, hasta desde la escuelita, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los estados de la materia? A ver, Carlos. Sí, los tres fundamentales, sólido, líquido y gaseoso. Exactamente. ¿Sí? Sólido, líquido y gaseoso. Y podemos hacer distintos cambios de estado del uno al otro a través de procesos. Ahora bien, un diagrama de fases es un diagrama que me va a permitir comprender el comportamiento de una sustancia pura en función de unas variables. En este caso, presión y temperatura. Este diagrama me tiene las tres fases principales: vapor, sólido y líquido. ¿Sí? Entonces, a través de este diagrama, yo voy a definir las distintas condiciones a las que yo quiero tener una fase. Entonces, por ejemplo, a esta presión y a esta temperatura, yo tengo un sólido. A esa misma presión, pero si yo le aumento la temperatura, ya tengo un líquido. Y si le sigo aumentando la temperatura, tengo vapor, ¿no es cierto? Ahora, estos diagramas, cuando un líquido se contrae al congelarse, toma la siguiente forma, la curva. Y cuando se expande, toma esta forma. Entonces, un ejemplo de una sustancia que se expanda al congelarse, ¿no es cierto? Que no siga lo común. Porque generalmente cuando algo se enfría, se contrae, ¿no es cierto? Porque el coeficiente de dilatación es función de la temperatura. Pero ahora, ¿qué sucede? Hay sustancias que no. ¿Qué sustancia es la sustancia rebelde que dice, no, yo no me comprimo al congelarme, sino me expando? Sebastián, tal vez. ¿Alguna idea? Estaba pensando en el mercurio. ¿Ya? Hay otras sustancias. Una sustancia bien conocida que la usan todos los días. De repente es el plasma, ¿no? Disculpa, Alejandro, no te escuché. El plasma, ¿no? Una sustancia simple. Son muy complejos sus El respuestas. agua. Exacto, sí. Una sustancia muy simple que la usan todos los días es el agua y se expande. Entonces, ¿cómo se dan cuenta de esto? En un vasito tienen agua y tienen hielo. ¿Qué pasa con los hielitos? Los hielitos flotan. Y ustedes dirán, entonces, ¿para qué me sirve conocer todos estos diagramas de fase? Como les decía, para saber el estado en el que se encuentra mi sustancia en función de estas dos variables. Si yo aumento la temperatura, por ejemplo, de un estado líquido, puedo llegar a tener vapor. Es lo que hacemos generalmente para hervir agua, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo un estado líquido y empiezo a disminuir la temperatura, también voy a cambiar de estado. ¿Sí? Entonces, es una forma en la que yo puedo lograr vapor sin incrementar la temperatura. Ya es como podemos ver aquí y es lo que se hace en la práctica. Ahora tenemos el diagrama de fases del agua y también tenemos el punto triple. A ver, Alejandro, dime, ¿qué es el punto triple? Es donde coinciden los tres estados. Exactamente, sí, es donde coexiste el sólido, el líquido y el vapor y se da a ciertas condiciones. Ahora ustedes dirán, ¿para qué me sirve? ¿Para qué yo necesito saber a qué condición el agua se vuelve vapor, a qué condición se vuelve líquido? A ver, Kevin, tal vez alguna idea. ¿Para qué nos sirve tener todos estos datos? Puede ser para alterar las propiedades. Alterar las propiedades, ¿como qué propiedad? Térmica. Sí, a ver, lo que nos permite, por ejemplo, es saber ciertas propiedades, ciertos estados de la sustancia. Entonces, en función de esos estados, yo puedo seleccionar mis temperaturas. Por ejemplo, me encuentro en Guayaquil y para un proceso de calentamiento de agua, para una industria alimenticia,
necesito hervir agua, necesito vapor. Entonces, ¿a qué temperatura tengo que llevar mi agua? A los 100 grados. Sí, pero ahora estoy en Quito. Entonces, ¿qué necesito? Necesito llevar mi agua a ebullición también, es el mismo proceso. Pero ahora ya no necesito llegar a la temperatura de 100, sino a una temperatura menor, ¿no es cierto? Porque estaríamos por aquí. Sí, esta es la presión de Quito, ese pulso de la profe. Y aquí tenemos una temperatura menor. Entonces nos sirven para encontrar las condiciones a las que yo necesito generar los distintos estados de la sustancia. Ahora aquí, por ejemplo, vemos el diagrama del CO2. Franklin, esta sustancia se expande o se contrae al congelarse, según el diagrama. Se contrae, ¿no? Sí, exactamente, porque la inclinación está hacia este lado. Listo, algo interesante que podemos ver aquí. ¿Sabían que el hielo seco es dióxido de carbono? CO2. Entonces, ¿qué sucede? A condiciones normales. Aquí tenemos, ¿no? Condiciones normales, una atmósfera. ¿Qué pasa? Pasa de líquido a vapor. Sí, nunca, pasa de sólido a vapor. Entonces vamos a ver atrás el diagrama. Está en sólido, este es sólido, este es líquido y este es vapor. Entonces a condiciones normales va a pasar de sólido a vapor, ni siquiera pasa por el líquido, ¿sí? Entonces ustedes en el recipiente ya ven cómo se forma un poco de vapor. Al momento de colocar en el agua, lo único que hacemos es aumentar su temperatura y por eso se ve mucho más vapor. Y ahora, ¿para qué me sirve una cámara de vacío? Dirán ustedes. ¿Por qué me explica todas las propiedades de la sustancia la profe si la práctica es una cámara de vacío? Pues la cámara de vacío nos permite simular diferentes condiciones ambientales de presión. Y con eso, y el diagrama que tengo, yo voy a ver diferentes estados de la sustancia. Entonces, chicos, a ver, bueno, todavía tenemos media hora entonces. Si alcanzamos. Listo. El punto triple. Dentro de una cámara de vacío, yo voy a poder alcanzar el punto triple de una sustancia. Por ejemplo, aquí en el agua. Veamos, el punto triple se alcanza a una presión bien pequeñita, ¿sí? De 611 pascales, imagínense. En sus cálculos, cuando hicieron la presión del globo, le salía hasta más alta que esto, creo, ¿no es cierto? Ajá, entonces es una presión muy, muy pequeñita. Y a una temperatura casi cero. Entonces, en la práctica, en el video que tenemos aquí, vamos a usar una sustancia distinta que nos va a permitir alcanzar el punto triple a unas presiones que se puedan alcanzar en la cámara de vacío. Listo, entonces nos vamos al video. ¿Qué pasa, chavales? Muy buenas a todos. Como veo que os están molando mucho los vídeos didácticos, pues vamos a darle con otro. En este vídeo... Listo, entonces primero, el video que estamos viendo al momento es agua, ¿sí? Si yo le pongo el agua a temperatura ambiente al vacío, empieza a hervir. El momento que abro la válvula, regreso a mi presión. Y ahora voy a meter la mano para que veáis que no quema. ¿Bien? Entonces, ¿esta agua se calentó o no se calentó, Kevin? ¿Tú qué crees? ¿El agua del recipiente Sí, se calienta? sí, ¿Por qué crees que se calienta? porque empezó a hervir. Ya, pero nuestro diagrama de las propiedades, ¿qué nos dice también? ¿Cuál es la otra fórmula, la otra forma en la que yo puedo lograr vapor? A ver, Marco, ¿cuál es la otra forma en la que yo genero vapor? Paso de líquido a vapor. Aumentando la presión. ¿Aumentando la presión o disminuyendo? Ahí tienes. Bueno, mira, disminuyéndola para que aumente la energía interna de las partículas. Exacto, ven, hasta la explicación completa nos da el compañero. Sí,
Entonces, si ustedes solamente ven aquí su diagramita, ya saben, si estoy en este punto negrito de aquí y disminuyo la presión en algún punto a una temperatura constante, voy a lograr que se convierta en gas. Entonces, eso es lo que pasa en el video aquí. ¿Sí? Entonces, no sube de temperatura absolutamente en ningún momento. Lo único que hicimos fue disminuir la presión. Y de hecho, en su informe hay una pregunta interesante que es el enfriamiento por vacío. ¿Sí? Para que lo consulten, está en el informe. Entonces, a través del vacío yo puedo incluso generar que una sustancia se enfríe. Ahora bien, vamos a revisar aquí. Este es el diagrama presión-temperatura de la sustancia que vamos a usar en el experimento. Entonces, lo que se va a hacer en el experimento es lo A siguiente. presión de un bar, el ciclohexano se congela pues prácticamente a los 6 grados y medio y pasa de líquido a gas, pues a eso, a una temperatura de, ahí os he marcado, 80 grados y medio. Lo tenemos aquí a presión atmosférica y una temperatura de 20 grados, lo vamos a enfriar hasta los 6 grados y medio y una vez que lo tengamos enfriado, vamos a bajarle la presión hasta alcanzar el punto triple. Voy a echar el ciclohexano aquí al depósito de vacío que he hecho y lo vamos a enfriar hasta justo hasta su punto de congelación, que no se llegue a congelar del todo, 6 grados y medio. Y vamos a poder congelarlo con un poco de hielo porque, como ya hemos dicho, el agua con hielo está a 0 grados. Si queremos que se congele un poco más rápido, podemos bajar aún más la temperatura del agua. Ahora está a 0 grados, pero si echamos sal, el punto de fusión del agua con sal es menos que 0 grados. La sal baja el punto de fusión del agua, por eso se echa en las carreteras. Imaginaos que hace 3 grados bajo cero. Entonces tú echas sal a la nieve y el punto de fusión baja a 5 grados bajo cero. Y como el ambiente está a 3 grados bajo cero, pues la nieve se derrite. 3 grados bajo cero, ¿veis? Vale, vamos a dejar ahí que se vaya enfriando. A ver si están formando ahí unos pequeños cristalitos. Eso quiere decir que ya estamos a 6 grados y medio. Vamos a darle caña a esto. El aire está saliendo de aquí, va a este compresor a este compresor y este otro compresor a la salida le he puesto esta manguera y la he sacado por la ventana porque no me apetece nada respirar disolvente. Bien, como vemos ya está haciendo ahí burbujas. Están formando ahí burbujas, a ver. ¿Ya esto? El punto triple es a la presión y temperatura en la que coexisten el sólido, el líquido y el gas. Como veis hemos conseguido tener líquido a la vez que estáis viendo que esté formándose gas y se está congelando. Las zonas blancas son las que están congelando, sólido, líquido y gas. Ese es el punto triple. Y bueno, chavales, lo que siempre os digo, espero que hayáis aprendido algo, que si os ha gustado ya sabéis, suscribiros. Listo, chicos. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que logramos a una sustancia pura alcanzar el punto triple, ¿no es cierto? En el que coexisten las tres fases. Y estos diagramas que ven aquí son propios de cada sustancia. Y hay diagramas que se vuelven mucho más complicados a medida de que la sustancia es una aleación, por ejemplo. ¿Sí? Son diagramas que ya van a ver mucho después en otras materias como ciencia de materiales y demás. Los diagramas de fase. Listo, chicos. La otra parte de la práctica es el sonido. El sonido necesita un medio para viajar. ¿Sí? Entonces, el medio que utiliza es el aire. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, un parlantito, ¿no es cierto? Y este parlantito a través de vibraciones emite las ondas del sonido y estas a través del medio llegan a nuestra orejita. Nosotros aquí tenemos otro diafragma también que vibra y recibimos el sonido. Ahora, ¿qué pasa si ya no existe el medio?
O sea, aquí ya no hay medio. Entonces, no se puede transmitir el sonido. Y eso es lo que pasa en el vacío. A medida que yo voy retirando el aire de la cámara, el sonido no tiene un medio para transmitirse. Listo, entonces, por ejemplo, aquí tenemos una cámara de vacío. Esta cámara de vacío tiene un parlante. Este parlante está emitiendo un sonido a cierta frecuencia, entonces ustedes pueden ver, tal vez no se ve muy bien ahorita. Vamos desde más acá. Listo, ahí creo que sí pueden ver, ¿no es cierto? Cómo la sal empieza a vibrar por el sonido. Más o menos es, ¿no es cierto?, lo que pasa en nuestras orejas. El sonido viene, vibra en nuestra orejita y se transmite a nosotros. Entonces vemos cómo la sal está vibrando y a medida de que empieza a hacer vacío, vibra cada vez menos. ¿Por qué? No tengo aire. Entonces no tengo un medio hasta que se detiene absolutamente por completo. Entonces nos está transmitiendo el sonido. Entonces, ¿qué sucedería, por ejemplo? Digamos que estamos en el espacio. ¿Creen ustedes que escucharían una explosión? Darwin. No creo que se escuche porque se encuentra, ¿cómo se diría? El espacio está en el vacío. Claro, en el espacio hay vacío, exactamente. Hay vacío. Entonces, cualquier película donde escuchen una explosión, ya saben, eso no es posible. Ya pueden decirle eso a los demás. Listo, chicos. Entonces, ¿por qué creen también que los astronautas utilizan unos trajes especiales para estar en vacío? A ver, Kevin. Porque están en el vacío y no pueden estar sobre la luna. Ujú. ¿Qué pasa con el agua en el vacío? Se convierte en vapor, ¿no es cierto? ¿Y el cuerpo humano qué porcentaje de agua tiene? ¿Alguien? 70. Exacto. Entonces, por ahí dicen, no estamos gordos, estamos inundados. ¿Sí? Entonces, tenemos muchísima agua en nuestro cuerpo. Entonces, si estamos en el vacío sin la correcta presión, el agua en nuestro cuerpo empezaría a formarse en vapor. Y sin agua en el cuerpo, no funcionamos, ¿no es cierto? Listo, chicos. Entonces, me parece que algunos igual ya revisaron qué sucedía con un globito. Entonces, vamos a ver también qué sucede con un globito. Y lo que sí les pediría es que las explicaciones del experimento, si quieren un poquito más a detalle, las dice con sus compañeros del otro grupo. Entonces, Entonces ahí tenemos. listo. Aquí tenemos un globo. Tal vez algunos de ustedes ya habrán visto lo que es sistema cerrado y sistema abierto. Este globito que está aquí, ¿es un sistema cerrado o abierto? A ver, ¿a quién no le he preguntado? Ya creo que pregunté a todos. A ver, Alejandro, este globito de aquí, ¿es un sistema abierto o cerrado? ¿Cerrado? ¿Por qué es cerrado? O sea, porque le mantiene el aire, o sea, adentro. O sea, sí, ¿no? Sí, tiene una frontera fija. Ajá. Ajá, entonces la masa que yo tendría aquí se tendría que mantener constante. Ahora vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? Aquí está. Está en vacío. Ustedes ven por aquí el vacuómetro, ¿no es cierto? Está en vacío. ¿Y qué empieza? ¿Qué empieza a pasar con el globo? Ustedes ven cómo el globo se expande. Se expande y se expande a medida que yo retiro la presión. Entonces, algunos sí entraron, tal vez escucharon la explicación, otros tal vez no. Listo, a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que cambió la masa del globo, Franklin? No. ¿No? Ajá, muy bien. ¿Qué cambió en el globo? Cambia su forma al expandirse.
por lo que le permite el material. Ya cambia su forma, pero ¿qué se está expandiendo en el globo? El volumen. Está cambiando Sí. el volumen, claro, eso es expandirse. Pero dentro del globo, ¿qué tenemos? Aire. Aire. Exacto. Entonces lo que se está expandiendo es el aire. Como ahora tenemos menos presión, entonces el globito puede expandirse porque la presión es menor. Entonces, ¿qué pasará si yo regreso a presión atmosférica? ¿Sí? ¿Qué creen que suceda? Luego regresa a su posición, o sea, como estaba antes. Ajá, exacto. Es como que si yo le aplicara aquí, como este globito que tengo aquí. Entonces le aplico una fuerza y digamos que voy a comprimirle, ¿no es cierto? Y el globo regresaría a su estado inicial. Listo, aquí vemos como a medida que yo abro la válvula, empieza a ingresar aire y empiezo a tener otra vez la misma presión atmosférica al interior de la cámara. Y el globito regresa a su estado inicial. Listo, chicos. A ver, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en un avión? A ver, dibujemos un avión. Así. ¿Qué creen que pasa en un avión? ¿Qué es el avión? Los aviones vuelan a unas alturas bien altas, ¿no es cierto? Entonces significa que la presión aquí, comparada con la presión donde estamos nosotros, es mucho más baja. ¿Sí? La presión atmosférica de los aviones es más o menos, creo que 29 kilopascales. Y nosotros de aquí, ¿cuántos tenemos? 72 kilopascales. Ahora, ¿qué sucede? En el avión está presurizado, ¿no es cierto? Y quedó peor, pero bueno. El avión está presurizado. Entonces, el avión tiene una presión interna. Aquí tenemos una presión. Y esta presión, generalmente, lo que se hace es que sea una presión más o menos equivalente a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? ¿Por qué se hace esto? Porque si yo aquí colocara, por ejemplo, la presión de 101.300, no me acuerdo cuánto es, kilopascales, la diferencia de presiones en el interior del avión y el exterior sería muy alta. Entonces, ¿eso qué significaría? Significaría que mi avión, para soportar esta diferencia de presiones, tendría que comportarse, ¿no es cierto?, como un tanque de presión, o sea, ser mucho más grueso. Y eso significaría que es más pesado y significaría que yo consumo muchísimo más combustible. Entonces, las compañías le ponen menos presión al interior, presión suficiente para que los seres humanos se sientan más o menos cómodos y puedan realizar el viaje. Sí, chicos, entonces por eso, ¿qué pasa? Que por ahí cuando se rompe una ventana, el avión se despresuriza. Entonces todo el aire empieza a salir y se vuelve un caos, porque teníamos una presión menor acá. Listo, chicos. A ver, ya tenemos poco tiempo, entonces les pido que los otros experimentos los revisen en el video que les voy a cargar de sus compañeros. ¿Sí? Y en el mismo video que están ustedes aquí. Ahora lo que me interesa es que vean el trabajo que es para la casa. Listo, este es el equipo de laboratorio, que es el que usamos, es una cámara de vacío. Tiene su bomba, que lo que hace es succionar el aire, y las válvulas para que quede hermético. Listo, para los chicos que son de virtual, entonces, que son ustedes, lo que les
propongo para la casa es lo siguiente. Realizar uno de estos 3 experimentos, ¿sí? Tenemos 3 experimentos. El de una vela y un vaso con agua. El de colocar un huevo dentro de una botella. Y el de una ventosa. Ya, cualquiera de estos 3. Lo importante, como algunos ya me escucharon, es que describan el fenómeno, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? Ya, que describan muy bien el fenómeno y que sea un video de 2 minutos o menos. Por favor, no más, porque tuve videos de manómetros de 4 minutos. Entonces, imagínense en lo que es ver un video de 4 minutos por los 40 estudiantes que son. Entonces, la profe aquí sentada viendo videos. ¿Ya? Listo, entonces, también pueden hacerle divertido, como quieran, con tal de que esté bien explicado esto, ¿sí? El fenómeno es lo que me interesa, para que ustedes comprendan la presión de vacío. Listo, muchachos, ¿tienen alguna duda? ¿Sugerencia? ¿El video igual va a estar una carpeta en el Teams o le ponemos el vínculo en el informe o ya no es necesario? O sea, va a ser igual. Voy a crear una carpeta de Teams. Ahí va a estar el video. Y ustedes a ese video le copian el link, ¿no es cierto? Todos los videos ponen. Y ese link me ponen en el informe. Ya. Profe, ¿necesariamente tenemos que editar con TikTok o podemos ocupar otros programas? Pueden ocupar otros programas, pero solamente que el video no sea muy largo, ¿no? Es con TikTok para que puedan poner música, para que sea un video cortito. Sí, porque si no me vienen con videos de, como les digo, de 4 minutos que están redactando ahí como que si estuvieran leyendo la Biblia. Sí, entonces traten de que el video sea divertido. Ya, muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda, sugerencia? Ya, muchachos, entonces la fecha de entrega del informe me parece que ya estaba en las indicaciones. Y nos veríamos la próxima semana para su coloquio. Solo nos conectamos 5 minutos para que rindan el coloquio, ¿sí? Ya, chicos, entonces sí, ya desde las próximas ya tenemos las prácticas por separado. Ya, Inge. Ya, muchachos. Listo. ¿Ninguna otra duda? ¿Ninguna otra consulta? Nada. ¿Todo está claro? ¿O no está claro, pero tampoco quieren preguntar? Ya, chicos. Listo, entonces. Cualquier cosa, al chat de Teams, por favor. Porque si me revisan, si me mandan al correo, probablemente no responda porque me llegan correos de absolutamente todo el mundo, todos los estudiantes, los profesores, los jefes. Entonces, si es al chat de Teams, es mucho más fácil responder. Ya, muchachos, nos vemos la próxima semana para su coloquio. Que tengan una buena semana. Chao. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao, chicos. Gracias.